como en su perfil general, son más generación X, un poquito más estudiados, un porcentaje más alto de gente con maestría, doctorado. Entonces tenemos aquí estos dos perfiles que vamos a poder comparar, que son los que les platico aquí, 423 drinkers y 169 lovers del vino. Bueno, esto nos da un nivel de representatividad muy amplio. Estos niveles de representatividad nos permiten tomar decisiones estratégicas sobre estos datos. Son confiables para tomar decisiones serias con ellos. Y bueno, les platico de los primeros datos a los que llegamos. ¿Qué porcentaje de la gente consume cada bebida de forma regular? Esto no es que lo beban, no sé, cada año. No, esto es de forma regular. En este caso, entre los wine drinkers, los que no son tan amantes del vino, nos encontramos que un 56%, poco más de la mitad, suele consumir vino. Y entre los wine lovers, nos encontramos que un 91% suele consumirlo regularmente. Entonces, son las pequeñas diferencias que nos empezamos a encontrar entre los dos perfiles, pero también es interesante comparar el vino con otras categorías. En este caso, vemos que tanto el tequila como la cerveza se encuentran entre el consumo nacional más sólidos que el vino. Entonces, en este sentido, un 70% consume tequila y un 59% consume cerveza. Y solamente en el perfil de wine lovers, pues varía el orden, ¿verdad? Porque el vino se va al primer lugar y deja atrás a la cerveza y al tequila. Pero en este caso, en el consumo general nacional, este es el orden. El vino juega un tercer lugar, poniéndose por encima del whisky, del vodka, de la cerveza artesanal. Ahorita vamos a ver las diferencias entre perfiles. Aquí agregar nada más, si ustedes observan, los wine lovers son la barra gris. Observen cómo consumen de otro modo. Son mezcaleros y además consumen la cerveza artesanal. En cambio, los drinkers que sí toman vino, pero que no necesariamente son lovers, ni conocedores, ni nada, podríamos decir que los drinkers es el mercado general. Y los lovers son los que son heavy users del vino. Vean la diferencia de consumo, ¿no? En el caso específico de los drinkers, el tequila, la cerveza y el vino, así en ese orden, mientras los que adoran el vino es, en todo caso, el vino, la cerveza, el tequila, pero se meten el mezcal y la cerveza artesanal. Entonces, un wine lover es un tomador de cerveza artesanal. Esos son algunos hallazgos que es importante que lo sepan para ver de qué forma pueden cruzar promociones o hacer alianzas o incluso elegir centros de consumo. Toda esta información, insistimos, es para ustedes, para que ustedes le den un uso rentable para sus propias marcas. Adelante. La que sigue, por favor. Bueno, después les preguntamos también cuáles son las bebidas que ellos prefieren, la que consideran la mejor para ellos. En este caso, naturalmente, los wine lovers se dispara el porcentaje de vino con un 70%, mientras que entre los drinkers queda un poquito más bajo con un 17%, detrás, precisamente como lo vimos en lo anterior, de la cerveza y el tequila, principalmente el tequila y luego la cerveza. Tequila con un 30%, cerveza un 18% y un 17% los wine lovers, el vino, perdón. Y pues ya, posteriormente quedan el whisky, el vodka en menor medida. Vemos un poco las diferencias, lo que comentabas, que sí, precisamente los wine lovers muestran más tendencia hacia alternativas como el mezcal, por ejemplo, que son un poquito más, como sabemos, de un consumidor explorador que no les gusta irse tanto por lo mainstream, busca algo diferente. El wine lover tiene estas características, busca variarle, busca algo distinto. Aquí lo vemos ahora por género, cuál es tu favorita. Vemos que entre las mujeres es más común que el vino sea tu favorita. Queda solamente por debajo de la cerveza con un 19%, del tequila, perdón, con un 19%, y debajo queda la cerveza con un 17%. Entre los hombres queda en una posición un poquito más relegada. Cuesta más trabajo que el hombre lo adopte como su bebida favorita. Y se le ponen por encima el tequila, la cerveza y el whisky. Y queda el vino con un 14%. Acá recordar, a veces es un poco chocante hablar de millennials y centennials, pero pues es necesario para este tipo de ejercicios, ¿no? Quisiéramos primero aclarar que los centennials son aquellos que nacen de 1997 al 2009. Son los más jóvenes de estos tres grupos. Después vienen los millennials que nacen en el 81 hasta el 96. Y los generación X como yo, que nacimos entre el 65 y el 80.
Somos grupos completamente distintos en la lógica de consumir. Y aquí hay algunos hallazgos relevantes. Adelante, Gus. Aquí en el tema del favoritismo, también de la preferencia de las bebidas, vemos que entre los centennials está costando más que adopten el vino. Naturalmente están en una etapa más joven de su vida, probablemente no han probado tantas bebidas como lo ha hecho un millennial o un generación X, pero el vino está costando que lo adopten, se está quedando en un 11% de preferencia por debajo del vodka y de la cerveza y el tequila, mientras que los millennials ya lo tienen mucho más adoptado. De hecho es la segunda bebida que prefieren, solamente por debajo del tequila, y queda un poquito cerca la cerveza. Con la generación X ya se alcanza a relegar un poquito más, se va a tercer lugar por debajo de la cerveza, pero lo vemos en un nivel muy similar. Aquí el reto, el desafío, es con las nuevas generaciones que vienen, cómo hacer que prueben ahora el vino y que lo adopten entre su consumo regular, ¿verdad? Entonces podríamos concluir que en México el vino es millennial. Y si no cuidan el sembrar en las nuevas generaciones sus marcas y el hábito de consumo, pues va a envejecer el consumo del vino en el país y no se va a renovar. Entonces necesitamos refrescar conceptos, ideas, lógicas de consumo para que el centennial se sienta atraído hacia la categoría del vino, ¿no? Adelante. Y para dar contexto, luego a veces pensamos en el millennial como alguien muy chavito. Ahorita en esta época ya los millennials están entre los 30 a los 40 años más o menos, entonces ya están un poquito más experimentados. Y bueno, después entramos a la bebida con la que precisamente se introducen al consumo de bebidas alcohólicas. En este caso vemos que por excelencia tu primer bebida alcohólica va a ser una cerveza, al menos de la mitad del mercado, un 47% en drinkers, 48% en lovers del vino. Y el tequila queda en segunda posición con un 20%. Y el vino queda en tercera entre los lovers. Entre los drinkers queda ahí muy empatado del vodka, pero vemos que el vino es como la tercera opción para comenzar a consumir bebidas alcohólicas, ¿verdad? Debajo de la cerveza y el tequila. Medianamente lo hemos visto constante, el vino se ha mantenido como que en una tercera posición en general, pero bueno, esto nos habla de con qué empiezan hoy en día a beber. Por aquí. ¿Me ayudas con la que sigue? Gracias. Ahí está. Listo. Y acá igual, ¿no? La diferencia entre mujeres y hombres, la bebida alcohólica de entrada en los dos sexos es la cerveza, ¿no? La segunda es el tequila, pero vean cómo en las mujeres es mucho más relevante que en los hombres. En tercer lugar, en los hombres es el whisky y en las mujeres es el vodka. Y luego viene el vino en las mujeres. En cuarto lugar, hablamos de la primera bebida alcohólica de consumo frecuente. No es la primera borrachera, ni tampoco es la primera vez que tomé. Esa es bien importante porque sabemos que la primera vez que tomamos los mexicanos, de repente estamos hablando de una edad de desde los 12 años, tal vez menos. No es esa la pregunta. La pregunta es, ¿a partir de qué edad tomas de una forma frecuente esa bebida? ¿No? ¿Y cuál fue con la que entraste? ¿Con cuál creaste paladar? Nada más para todos los dueños de marcas, para todos los productores de vino de México, sí va a ser muy importante generar una suerte de estrategia de degustación con los centennials. Voy a ser muy insistente con eso, porque no queremos que el vino se estanque generacionalmente. Necesitamos refrescarlo generacionalmente con frescura y conceptos que nos permitan incluso, ¿por qué no?, pensar que debería de ser la bebida de entrada de muchos mexicanos. Porque además, como vamos a ver más adelante, ahorita Gustavo nos lo va a platicar, es muy interesante la manera en cómo tomamos vino por primera vez. La manera en cómo tomamos cerveza por primera vez es con los amigos y en unos reventones, ¿no? Y la primera vez que tomamos vino a una edad incluso superior a los 20 años, en México regularmente. Y no solo eso, sino que tenemos la legitimidad de que lo probamos porque mi padre o mi madre me lo dio a probar. Los papás, los padres de familia mexicanos son los principales degustadores del vino en este país, ¿no? ¿La que sigue? Yes. Bueno, y ahora lo vemos por grupos de edad. Ay, por ahí se me perdió un poquito la imagen. Listo. Vemos que en los centennials no está impactando tanto el vino como la primer bebida alcohólica. Lo vemos más debajo de la mayoría de cerveza, tequila, vodka, whisky. Mientras que con los millennials fue la tercera alternativa más mencionada como tu primer bebida de consumo regular. Con la generación X baja un poquito con respecto del whisky, se queda en una cuarta posición, pero vemos de nuevo el desafío con los centennials.
con ellos no estamos generando este consumo temprano del vino, que digo, es medianamente relevante para, ya después lo veremos entre las diferencias entre los lovers y los drinkers, pero el comenzar a consumir una bebida alcohólica en cierto punto de la vida, en cierta edad, por ahí entre los 18 y los 20 años, juega un papel fundamental para que vuelva tu bebida favorita. Ahorita vamos a verlos más adelante. Ahora, sumar un comentario importante, los generación X, como yo, a veces tienden a comprar botellas de vino, pero no necesariamente se las toman. O sea, son compradores, pero no son tomadores, son coleccionistas. Incluso guardan las botellas en un refrigerador muy especial, en su casa y tal, pero también hay que diferenciar entre compra y consumo. Ahorita estamos hablando de consumo. Adelante. Bien. La que sigue, por favor. Adelante. Bueno, hablando de lo que mencionaba Sergio, ¿cómo entras al consumo del vino o de las diferentes bebidas? ¿Quiénes te impulsan? Lo que vemos es que principalmente el resto de bebidas, a diferencia del vino, son muy sociales. Se entra principalmente por impulso de los amigos, que en su mayoría, por encima del 50% de los consumidores entran a esas bebidas por los amigos. Mientras que el vino, si vemos ahí el que está marcado en un rosa un poquito más fuerte, vemos que solamente un 43% comenzó a consumirlo con sus amigos y los porcentajes se dispersan más entre distintos personajes como lo son el papá, la mamá, el abuelo, la pareja. Entonces esto nos habla de que el vino tiene un toque mucho más familiar, menos social que el resto de bebidas y en un entorno medianamente, bueno, ahorita hablaremos un poquito del entorno también, pero sí es medianamente mucho más cuidado que como entras con cualquier otra bebida. El vino se diferencia mucho en este sentido, en el cómo entra a la gente y es a través de la familia. Y aquí el insight, espero que les sirva, es que si quieren conectar con mercados a través del vino, recuerden que la conexión es más íntima, más personal, más familiar y más directa. Puede ser de consumo social, pero la entrada al vino es mucho más íntima, ¿no? Adelante. Y bueno, empezamos con el tema de la edad. Como mencionaba Sergio, es la edad en que comenzaron a consumir regularmente una bebida, no que dieron su primer traguito, su primer prueba, es consumo regular. Y en este caso nos encontramos que en la muestra nacional, en la de Drinkers, el consumo comienza principalmente con cerveza y con tequila. A los 18 años de edad en promedio, la cerveza, el tequila ya como a los 19. Y vemos que antes de que prueben el vino, en promedio prueban el vodka, el ron, la cerveza artesanal, por ahí entre los 19 y los 20 años, y ya casi hasta los 21 empiezan a consumir regularmente el vino. Vemos que juegan una posición un poco desventajosa en este sentido, es un poco más tardío el comenzar a consumir vino. ¿Y qué vemos entre los lovers? Los que aman mucho el vino, vemos que es la tercera posición, solamente después de la cerveza y el tequila, enseguida la siguiente bebida es el vino. Entonces, esto nos habla de que sí, precisamente el estar ahí presentes en una etapa lo más temprana posible de consumo de vino, nos va a ayudar a que lo adopten de mejor forma, que lo adopten con más cariño y sean más recurrentes, entre más dentro de su consumo, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué edad comenzaron regularmente? Y aquí lo vemos no en promedio, sino en distribución con el vino. Vemos que prácticamente la mitad empieza entre los 18 y los 20 años, un 43%. Por ahí un 16% empieza antes de los 17 años, pero una mayor parte empieza ya después de los 21 años, un 24% empieza de los 21 a los 23 y ya en mucho menor medida de 24 años en adelante. Pero vemos que el punto clave se encuentra entre los 18 y 20 años, por ahí entre los 21 y 23 también va a ser relevante. Es como que el momento indicado para comenzar a impulsar el consumo del vino. Ahora, un aspecto importante es, la mujer empieza antes que el hombre, es relevante porque es casi un año de diferencia. Y por otro lado, recordar que quienes generan la influencia en el consumo son los padres y los abuelos. Entonces también eso tengan cuidado como marcas, porque no necesariamente uno le habla al consumidor, a veces le habla al influenciador. Entonces cuando el producto va dirigido al abuelo, al padre, para que lo comparta y lo deguste con el centennial, podemos generar más fácil una ventana para abrir el consumo, ¿no? Es parte como de la estrategia de estos insights.
Adelante con la que sigue, por favor. Muy bien. Y bueno, les platico un poquito la lógica de esta diapositiva. Lo que vemos del lado izquierda es de dónde vienen. Quien hoy es amante del vino, quien hoy su bebida favorita es el vino, ¿cuál era su bebida favorita antes de serlo el vino? Y lo que vemos a la derecha es quien dejó de ser su bebida favorita el vino, ¿cuál están consumiendo ahora? ¿Cuál es su favorita actualmente? Entonces, en este caso vemos quienes hoy son amantes del vino, quienes es su bebida favorita, vienen principalmente de haber consumido whisky y después de haber consumido tequila, ya en menor medida también de la cerveza. Entonces nos da ahí el parámetro de qué están dejando de beber para empezar a consumir nuestro vino, ¿verdad? En este sentido, algunos vienen de una categoría un poquito más exploradora como lo es el whisky, otros vienen principalmente de las que son más mainstream como son el tequila y la cerveza. Entonces nos da el parteaguas de dónde vienen principalmente. ¿Y a dónde se van? Se van principalmente a consumir tequila y cerveza, ya en menor medida el whisky, pero sí principalmente tequila y cerveza. Entonces nos da un poquito aquí la idea de cómo es esta movilidad entre bebidas, ¿verdad? Vemos que los centennials llegan al vino después de haber consumido principalmente tequila. Los millennials, por su parte, llegan más cargados de haber consumido whisky. Es decir, el centennial como que en una etapa más temprana pasa directo del tequila al vino y el millennial como que ya lleva más prueba, ya incluso pasó por el whisky y ahora pasa al consumo de vino. Y la generación X pasa de la cerveza al vino. Entonces ahí nos da como las claves y hacia dónde se pueden ir. Los jóvenes se pueden ir principalmente hacia el tequila y la cerveza, hablando de centennials y millennials. Y la generación X también tequila y cerveza, pero es más probable que también se vayan hacia el whisky. Entonces son las cuestiones que hay que tener en cuenta con nuestras marcas, ¿verdad? Si de pronto creemos que nuestros competidores son solamente la marca de enfrente, no, también las otras categorías que están a los lados nos van a jugar un poco en contra. Sí, y sobre todo tampoco se trata de hacer un enfrentamiento, ¿no?, con categorías, sino de descubrir. Es decir, a ver, si lo vemos un poco objetivamente, de una forma muy fría, mientras más consumo de tequila haya, la probabilidad de consumo del vino es más alta. Al menos en esta lógica. No es que debemos dejar de que consuman tequila, se comparten. Incluso muchos de los entrevistados decían, es que yo en una comida empiezo con 2 tequilas y luego me tomo un vino y me quedo con el vino toda la tarde o toda la comida. Es decir, no es que estemos peleados, más bien es comprender las categorías para ver qué provecho podemos sacar de una asociación, ¿no? Y la lógica es muy interesante porque en la medida en que vas creciendo, tu edad es mayor, tu menú de opciones es más amplio. Y entonces, lo que sí nos toca como industria del vino es generar degustación desde el principio. No sé si ustedes recuerdan una cifra en México, se las voy a recordar porque les va a hacer sentido. Las degustaciones, como la que estábamos viviendo el día de hoy, antes de que nosotros pudiéramos conversar con ustedes, generan, les voy a dar el dato, en México, 7 de cada 10 personas que degustan algo que tenga que ver con el paladar, lo compran. O sea, la conversión es de un 70%. Entonces tenemos que procurar la degustación cerca del canal de la venta para que sea fácil la conversión. Es muy alta. Si a alguien le gusta algo, lo compra. Entonces tenemos, suena lógico, claro, siempre la regla del juego ha sido la degustación. Sí, pero tiene un fondo comercial muy relevante, sobre todo con el resto de las categorías que debemos de aprovechar, ¿no? Adelante. Perdón. Ahí va a ser precisamente clave saber jugar con estas alternativas. Por ahí sabemos ya ahora que un generación X que hoy está consumiendo más whisky, pues podría tener cierto recuerdo un tanto nostálgico del vino, ¿verdad? Porque es muy probable que venga de allá, de haber consumido vino principalmente. Y bueno, les platico un poquito la lógica de esta diapositiva. Aquí lo que hacemos es una comparativa entre cuál es tu bebida favorita, la que consideras la mejor, la que más te gusta, y la que puedes consumir más frecuentemente. Haciendo esta comparativa, sabemos que una bebida que sea muy favorita para ti, pero no puedes consumir frecuentemente, se va a meter en un terreno aspiracional, porque deseas mucho, pero no es tan accesible para ti o simplemente no la obtienes tan frecuentemente. Y en el otro caso,
que sea muy frecuente de tu consumo, pero que no sea precisamente tu favorita, ahí estamos hablando de un terreno más funcional, un poquito más de batalla, menos aspiracional. En este caso, ¿qué pasa con estas categorías? Vemos, la cerveza se mete descaradamente en el terreno funcional, porque la consumen muy frecuentemente, pero pues es menos la gente que dice, ay, mi top, mi favorita es la cerveza. Entonces la cerveza se queda más en este terreno funcional. El tequila no se mete tanto, pero se mete un poquito al terreno aspiracional, con más gente diciendo, el tequila es mi favorito, pero no lo puedo consumir tan frecuentemente como en este caso, por ejemplo, la cerveza, ¿verdad? Entonces ahí el tequila se mete un poquito, no tan drásticamente, y el vino se alcanza también a meter un poquito a la zona aspiracional, pero lo vemos muy equilibrado, muy cerca de la línea. ¿De qué nos habla esto? De que el vino está generando muy bien, muy de forma pareja el tema de la emoción, de amor por el vino, y al mismo tiempo de ponerlo cerca de ti, de ponerlo accesible, de ponértelo en la mesa. Entonces, esto es favorable. De pronto suena muy bonito meternos a la zona aspiracional, pero ¿de qué nos sirve tanto generar mucha emoción y a final de cuentas no lograr capitalizarla con consumo, con venta? Entonces es muy saludable mantenernos cerca de esta línea, ¿verdad? En este equilibrio. Acá digamos en la tabla de la derecha, ustedes pueden ver cómo el tequila es casi con la misma frecuencia la bebida favorita y la que más compro. Hay una armonía en la categoría, ¿sí? Hay 4 puntos de diferencia, pues. De 30 a 26 son 4 puntos de diferencia, pero digamos que son positivos. El problema, en realidad, en este cuadro lo tiene la cerveza, porque si ustedes observan, la cerveza favorita como categoría es del 18%, pero la que más consumen es el 33% por su disponibilidad, asequibilidad, todo lo que ustedes quieran. Entonces tiene una diferencia de 15 puntos. O sea, es la de batalla y no necesariamente es la de aspiración. Esa parte es relevante porque la industria del vino, a los ojos de los mexicanos, tiene un equilibrio. Es aspiracional, pero también está disponible y la puedo comprar porque sabemos que hay de diferentes precios, ¿no? Eso también es una locura. Al ratito vamos a ver la cantidad de marcas que recuerdan en promedio cada grupo de edad y se van a dar cuenta en dónde estamos. Adelante. Muy bien. Les platico, es un poquito pesada la data, me voy a concentrar en la oración que está debajo de cada bebida, que es con qué frecuencia consumen cada una de estas bebidas. Vemos que los drinkers consumen con mayor frecuencia la cerveza, un 84% la consume al menos una vez al mes. El tequila, un 78% la consume una vez al mes. Y el vino queda por debajo solo de estas dos, con un 71% que la consume una vez al mes. Entonces estamos hablando de que sí está siendo disponible, sí está acercándose a la gente, no está siendo inaccesible para el consumo, ¿verdad? Este es el caso de los drinkers. Pero ¿qué pasa con los lovers? Con los lovers, el tequila el vino se pone como la categoría consumida con mayor frecuencia. Naturalmente, son lovers del vino. 91% la consume al menos cada vez al mes y el resto caen considerablemente. Por ejemplo, la cerveza cae a un 77, de un 84 a un 77. El tequila es el que más cae de un 78 a un 46%. Entonces, ¿esto de qué nos habla? De que el que consume frecuentemente vino, naturalmente lo va a tener que reemplazar por algo, va a tener que dejar de beber en ciertos momentos del día alguna de ellas. Y en este caso el más afectado es el tequila, que lo vemos con mucho menor frecuencia. Después el whisky también lo vemos, que los drinkers un 66% lo consume frecuentemente cada mes, mientras que solo un 38% de los lovers lo hace. La cerveza artesanal también en menor medida y el mezcal también con un fuerte impacto. Pero bueno, aquí lo relevante es precisamente que entre los lovers del vino lo que más terminan dejando de lado es un poquito el tequila. Y como categoría decir, el vino está en el top 3. Entonces, no estamos mal, ¿no? No estamos mal parados como industria del vino, pero tenemos mucha tarea que hacer, ¿no? La que sigue, por favor. Muy bien, aquí vemos la frecuencia de consumo por grupos de edad. De pronto esto de acá es un poco complicado, pero lo más sencillo para entender el dato es la tablita de la derecha. Vemos que el 60% de los millennials lo consume cada mes, de los centennials, perdón. El 71% de los millennials y el 79% de la generación X. Sí. Es decir, la generación X está consumiendo el vino con mucho mayor frecuencia que los más jóvenes.
Entonces por ahí, digo, puede ser un tema también de poder adquisitivo, tal vez para el Centennial es más complicado estar comprando bebidas alcohólicas de forma regular. Para el generación X, que ya está más establecido, es más sencillo, pero bueno, nos da la tendencia de quienes consumen con mayor frecuencia. Un dato rápido, si queremos llegar a los Centennials hay que hablarle a la generación X, porque son sus hijos. ¿Sí? Así es. ¿Sí? ¿Quieren pasar? El boleto cuesta igual allá y acá. No, por favor, adelante, no estén parados, con todo gusto. ¿Nos Adelante. ayudan con la siguiente, por favor? Gracias. ¿Nos ayudan con la que sigue, por favor? Ahí está. Muy bien. Esta es bien interesante. Observen la lógica de las ocasiones de consumo. Me parece que esta es una de las láminas más relevantes de este documento. ¿Nos platicas, Gustavo? Claro que sí. Lo que vemos con todas las categorías es en qué momentos de consumo prefieres cada una de estas bebidas. En este caso, ¿qué pasa con el tequila? El tequila lo vemos un poquito más sólido en lo que es una fiesta informal, en una boda, en una fiesta de 15 años, en una graduación. Esto comparándola con el resto de bebidas, ¿verdad? Se ve más fuerte que los demás en estos 4 momentos de consumo. La cerveza, vean la amplitud que tiene como bebida. Puede ser tanto estando en casa, en una reunión informal, fiesta informal, comiendo en restaurante, en una boda, 15 años. La cerveza es muy versátil en momentos, cosa que con el vino no la vemos tan fuerte. Estando en casa sí es sólida, en comida en restaurante también es muy sólida y en una graduación también sale muy bien parada, pero en el resto de momentos la vemos un poquito en desventaja con la cerveza y el tequila, que las vemos un poquito adelante en general en la categoría, ¿verdad? Sin embargo, ¿esto de qué nos habla? El vino no es tan versátil en tema de momentos de consumo, pero ¿qué pasa cuando hablamos de acompañantes? Ay, creo que por aquí se ve un poquito cortada la diapositiva. No Si sé nos me ayudan a colocarla adecuadamente, gracias, Carlos. Pero hablando de los acompañantes de consumo, el vino es precisamente el más versátil, en el que más personas caben durante el consumo del vino. Si se fijan el resto de bebidas, el tequila, amigos, mezcal, amigos, cerveza, amigos, todos son amigos, todo es un tema totalmente social. ¿Y qué pasa con el vino? Amigos no tanto, ahí está, pero está más sólido el papá, está más sólida la mamá, el novio, el esposo, la abuela o abuelo, o incluso estando solo. Si bien el vino no es tan versátil en momentos de consumo, sí es muy versátil con las personas con las que lo vas a consumir. Entonces, por ahí bueno, es más de los insights más relevantes que nos encontramos. El vino es más versátil en compañías. A ver, entonces, como conclusión de estas dos láminas, de estas dos últimas, el vino tiene una gran limitación por ocasión de consumo, pero tiene una gran fortaleza por la calidad y cantidad de acompañantes en la degustación. No es muy social, es más íntimo y más familiar. ¿Sí? Adelante. La que sigue, por favor. ¿Me ayudarían con la que sigue, por favor? Voy a ponerla aquí. Estoy picando. Gus. Muchas gracias. ¿Me ayudan con, por favor? La lámina que sigue, gracias. Gracias. Acá hay uno. Gracias. No vi, pero me llamaba mucho la atención los consumos en los diferentes, en la anterior filmina. Una anterior, por favor, Carlos, gracias. Otra más. Una más atrás. Eso, ahí, gracias. Por ejemplo, decimos que el 82%, en el caso del tequila, el 82% de las ocasiones, bueno, no entiendo, no logro ver los porcentajes. El 82% de las ocasiones prefiero tomar tequila con amigos, luego el 26% con papá, o sea, no me cuadra el 100%. Vaya. Sí, no suma el 100% porque precisamente había la posibilidad de en cada bebida elegir diferentes personas, diferentes acompañantes. Es decir, yo podía decir, no, pues el tequila
me gusta tomarlo con mis amigos y con mi papá también, con mi mamá lo omito, con mi pareja, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso puedes sumar más del 100%, puedes elegir más de una persona. Entonces, una lectura posible para ser claros es que del 100% de los que aman el tequila, del 100%, 82 con sus amigos. Y luego baja a un 26 con su papá, ese 100. Ok. O sea, es un 100 Entendí. horizontal, no es un 100 vertical, ¿no? Y por eso dice que es muy firme el vino, aunque está abajo en este caso con los amigos, pero es muy firme en todas las En ocasiones. las demás, Así sí. es. De hecho, de todas las categorías es donde estamos más amplios. Somos muy amplios en contacto humano, pero muy limitados en ocasiones de consumo. Tú también tenías otra pregunta, ¿no? ¿Quieres al final? ¿Tienes muchas? No, pero digo yo ya acabando. Vale, gracias. Muy La que sigue, por favor. Muchas gracias. Ahora sí. Perfecto. Creo que nos fuimos No, la dos. anterior, por favor. Esa, gracias. Muy bien. Esta es, hablando de tipos de vino, voy a dejar me hago aquí un segundo. Hablando de tipos de vino, ¿cuáles son las preferencias de cada uno de estos perfiles, del drinker y del lover? Vemos que el drinker, que es un poco más inexperto, naturalmente se carga hacia el vino tinto. En menor medida, un 40% le gusta consumir el vino rosado también. Y un 31% le gusta consumir vino blanco. ¿Qué pasa cuando hacemos este ejercicio con los lovers? Bueno, crece naturalmente el tinto un 96%, el rosado también crece, pero moderadamente a un 47%, y el blanco pasa de un 31 a un 60%, prácticamente se duplica la cantidad de preferencia. Entonces vemos que el lover pues naturalmente tiene un consumo un poquito más variado, ¿verdad? No se limita tanto al tinto, le gusta probar las otras alternativas. ¿Nos ayudan con la siguiente? La que sigue, gracias. Y bueno, aquí vemos ya segmentado entre cada uno primero de los drinkers, los que no son tan amantes. Vemos que los hombres se cargan principalmente hacia el tinto y como que le huyen un poquito al consumo del rosado y del blanco, los dejan un poco en menor medida. Y las mujeres, sí, también muy fuertes con el tinto, un 81% de ellas, pero crece mucho el rosado, a un 51%. Ahí nos da como que estas pequeñas diferencias por género, por edad también las hay. Vemos que los centennials son los que son un poquito más abiertos a probar el vino rosado, por ahí un poquito menos estigmatizados con el color que las generaciones más aledañas. Los millennials, sí, naturalmente fuerte el tinto, pero también son los más abiertos al blanco. Un poquito ahí cerca de los millennials con el rosado, pero con el blanco también están muy abiertos. Entonces, curiosamente, se abre la oportunidad de hablarle a los más jóvenes, no a través del tinto ni del blanco, sino del rosado. Es decir, a ver, la vida ya cambió, y sobre todo después de pandemia, todas las tendencias se aceleraron. Entonces, los lenguajes son bien distintos. Es importante que ustedes se adapten lo más rápido posible a las nuevas generaciones para que las marcas tengan larga vida, ¿no? Entonces, el Centennial tiene una configuración bien distinta. Lo vamos a ver más adelante, pero vean su lógica con el rosado, ¿no? Y sin importar si es hombre o mujer, ¿eh? Adelante, la que sigue, por favor. Y estos son los lovers. Lovers, en donde vemos también naturalmente fuerte el tinto tanto entre hombres y mujeres, más apertura de las mujeres hacia el rosado e incluso también para el blanco, más apertura también para probar el vino blanco. Y entre las edades vemos que también los millennials son los que se muestran más abiertos al vino blanco, un poquito cerca la generación X. Pero bueno, ya nos da, aquí en este caso no se va tanto como en la anterior que los centennials, los jóvenes, eran abiertos al rosado, sino aquí ya lo que juega es un poquito la experiencia de estos consumidores, pues de estos lovers, ¿verdad? Y son precisamente la generación X los que muestran un poquito más de apertura en ambas categorías, en conjunto, en el rosado y el blanco. Entonces, es un papel como que un poquito distinto el mercado general y el mercado foco, el que te consume con mucho cariño. La que sigue, por favor, gracias. Bien, acá es algo bien relevante, bien interesante, pero muy sencillo. Los lovers prefieren los secos y semisecos. Los drinkers, los dulces y semidulces, ¿no? Digo, pareciera obvio, pero aquí ya están los números. Y por otro lado, entre hombre y mujer, el hombre prefiere más el seco que la mujer. En el caso del semiseco, igual, aunque la mujer crece casi al doble del seco, el semidulce son iguales, están empatados por sexo, podríamos decir, y el dulce es un tema más femenino, ¿no? Estas cifras son, en ese sentido, recuerden que esta es una encuesta nacional,
la hicimos en las principales ciudades del país, tomando muestras de las fronteras norte y sur incluidas, con las ciudades más importantes, y todos son drinkers, todos toman, no hay nadie que no tome, por lo tanto, pueden ustedes tener la tranquilidad de que esta data es representativa de la población, ¿no? Con un 5% de error más o menos. La que sigue, por favor. Y bueno, pues hay más información, pero básicamente esto era algo que queríamos compartir con ustedes. Ustedes pueden descargar este estudio, obviamente para ustedes, en este QR, visitando la página de nuestra empresa. Ahí está todo el reporte, está accesible para ustedes. Muchas gracias y no sé si podemos pasar a preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Pues, ¿quién quisiera tomar el micrófono? Preguntas, respuestas. Respuestas a los señores. ¿Sí? Adelante, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Salazar y ahorita vengo de La Paz, Baja California Sur. Cada año venimos, el año pasado no venimos por cuestión de que fue digital, no lo mismo. Yo tengo varias preguntas, estuve escuchando, pero yo nunca he visto que realmente se haga algo por incluir al vino como se hace con la cerveza, por ejemplo, o con el tequila, y estoy hablando en materia de información y en materia de publicidad. Realmente es muy escaso, a veces nulo, en cuanto a información. Yo, por ejemplo, empecé a tomar vino, pero fue o sea, no sabía ni qué. Llego y hay un montón de marcas, botellas, y casi siempre uno se va, ay, mira, esta se ve bonita, esta me llamó la atención, esta dice que es espumoso, etcétera, ¿no? Pero realmente no hay tan al alcance una información donde uno puedo consultar cómo es que a mí que me gusta tomar, ahorita ya tengo 40 años y ya me gusta sentarme en mi casa tranquilamente, escuchar música y probar un buen vino, comerme unos quesos, no sé, cambia, ¿no? También con la edad, antes no era así. Y también quisiera preguntar si cambia el consumo de los vinos, depende de la región, y estoy hablando económicamente y en cuanto a lo que se produce en la región, porque yo estoy cerquita, por ejemplo, de Ensenada, que parece que le dicen que el Mediterráneo de aquí de México, hay montones de vinos, de mariscos, hay mucha gastronomía y son muy bebedores de vino en esa zona. De eso me he dado cuenta. Y entonces, pues esa es mi pregunta, ¿por qué no hay la información como tal para saber cómo elegir un buen vino? O si la hay, ¿en dónde está? Porque yo no la he visto. Y si cambia, depende de la región, por nivel económico y también pues donde se produce cada vino. Voy a empezar por la última pregunta, porque la primera le toca a nuestra directora del consejo, ¿no? Es decir, a ver, la primera es, la gente no consume lo que se produce en su región. O sea, eso ya te lo puedo garantizar. La gente no consume lo que se produce en su región. O sea, de hecho, el chileno promedio, los chilenos promedio, hablo promedio, clase, nivel socioeconómico medio bajo, ni siquiera toman vino, ¿no? Es decir, se sienten muy orgullosos de la exportación de vino que hacen. Este ejercicio lo hicimos en Chile hace un par de años y los chilenos nos decían, pues es que yo no tomo mucho vino y el vino que tomo no necesariamente es chileno. Entonces, en México pasa igual, lo que se produce en las regiones no se consume ahí, sino que es un consumo mixto. Esa es muy buena pregunta. La segunda, que parece también relevante, es en el caso específico del vino como categoría, ¿qué pasa con la publicidad? Como para saber. Es una categoría distinta, la experta es Paz, obviamente. El Consejo Vitivinícola es un vocero del vino, de la industria, y si tú estás cerca del Consejo te vas a dar cuenta de que ahí hay muchos contenidos para saber qué marida con qué y qué tipo de vino viene mejor. Y la última que creo que es relevante es fíjate, recuérdame cuántas marcas tienen en la mente los millennials. Los millennials tienen alrededor de 70 marcas en la mente. 60 marcas. Y los generación 35. X, 35. O sea, la oferta de vinos es muy grande en términos de marcas. No hay, aunque en el market share existe un liderazgo, en la reputación del posicionamiento no necesariamente. Entonces, las opciones son muy grandes. Puedes conseguir vinos muy buenos
con precios muy bajos y vinos con precios muy altos. Como categoría somos muy asequibles, hablando de la industria del vino. Por lo tanto, me parece muy importante. Sí, cada vez más los niveles socioeconómicos medios bajos de México están consumiendo más vino. ¿Sí? No sé si quisieras agregar otro comentario. A ver, ahí me escuchan. Y eso de la publicidad iba a redes sociales y plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, porque ya creo que ya la televisión ya está pasando. Claro, ya no, la televisión no. Fíjate. ¿No ve más publicidad en redes sociales? Y de todas maneras no veo yo. Bien, nada más que Abraham está haciendo referencia a la importancia de las redes sociales para promocionar el vino. Aquí hay varios datos que les quiero dar y efectivamente dentro de las noticias buenas y malas que surgieron en pandemia es que la percepción del vino mexicano se transformó mucho en estos año y medio, 2 años de pandemia gracias a las redes sociales. Nada más algunos datos. En México, 3 de cada 10 vinos que se consumen son mexicanos. Estamos hablando que hay un mercado muy, muy grande de vinos importados. Tenemos 14 estados vinícolas, no sé, ¿quiénes son aquí de Jalisco? Pues bueno, se lleva haciendo, Jalisco es un estado vinícola donde se producen vinos y se producen vinos en México y en América desde hace poco más de 400 años. El proceso de producción de tequila, o el tequila como lo conocemos hoy en día, es igual de antiguo que el vino. ¿Qué ha pasado? Que el vino ha pasado por diferentes procesos y situaciones políticas, históricas, que a lo mejor, y muchos de temas comerciales, que no fue impulsado ni formó parte de las políticas públicas o de las políticas comerciales. Entonces hubo un gran auge de vinos importados porque también hubo prohibiciones de producción de vino en México. La producción del vino mexicano se destinaba para vinos muy ceremoniales, digamos religiosos, y no tanto como para un vino de consumo comercial. Y los últimos 20 años hemos visto resurgir la industria vinícola del país. Baja California tiene el 70% de producción de vino nacional, pero estamos viendo cómo algunos territorios están empezando a tomar fuerza, ¿no? El Bajío, vinos queretanos, como acabamos de probar, los vinos de Coahuila, que ahí está la vinícola más antigua de América, que es Casa Madero. Entonces, hay muchas cosas que el vino tiene que volver a tomar, porque el vino es una bebida tradicional mexicana, tan como lo puede ser un tequila, o las famosas cervezas comerciales. Ahora, somos una categoría diferente porque somos una producción todavía muy chiquita a comparación de los vinos importados. Entonces, por ahí veíamos y comentaba aquí con Matthew, que es un cervecero artesanal de Michoacán, decíamos qué cercanos estamos en categorías, los mezcales, la cerveza artesanal y el vino. Estamos en una categoría que tiene mucho que ver también con los millennials, como tú contabas, en estos momentos de consumo de más tranquilos, estar en una cenita tranquila, los quesos y todo, y no es tráiganme mi cubeta de cervezas de a 10 pesos la cerveza, ¿verdad? Entonces, digo, hay muchas oportunidades. Ahora, ¿qué nos pasó en pandemia? Que nosotros vendíamos, la mayoría de nuestras bodegas, que son chiquitas y medianas, dependían de la gente que iba pasando por el viñedo y se bajaba a degustar, ¿no? Del Festival del Vino y el Queso y el Arte, de las vendimias de Baja California. Nada más dato, las pérdidas por cancelaciones de vendimias el año pasado, fiestas de vendimias en Baja California, de junio a octubre más o menos, fueron de 990 millones de pesos, únicamente de cancelación de fiestas. Entonces, imagínate todas esas bodegas chiquitas y medianas que perdieron la visita porque nos cerraron en el Puente de Marzo, en Semana Santa o en verano, y que no tenían la entrada de vender a un establecimiento comercial, porque tampoco estaba dentro del business plan. Ellos vendían su producción en la visita enoturística. Entonces, empieza a haber una comunicación muy intensa y aprovechamos las tendencias de consume lo hecho en tu país, consume tu producto local, y empezamos a meternos mucho en el canal de e-commerce y empezamos a hacer
todas estas activaciones que fueron la salvación para muchos mexicanos, que eran las catas en línea, los clubs del vino, los cursos, Instagram Live, Facebook, pues estábamos en todos lados. Y nada más para darte el dato, nosotros dimos 2 cursos de manera internacional gratuita que se llaman Básicos del Vino, uno con el ICA y otro con el Claustro de Sor Juana. Entonces regalamos cursos, que eso era básico del vino, era desde la historia básica del vino en México, procesos de producción, lo básico que debas de saber, temas de maridajes, cómo se cata un vino, todo lo básico. Durante un mes de manera digital te metías a este curso y era gratuito. Y llegamos a tener algo así como 4,000, que tampoco son muchos, pero 4,000 estudiantes, pero tuvimos estudiantes de Canadá, por supuesto de México, de Puerto Rico, de Australia, de Portugal, de Venezuela, y tuvimos gente de todo el mundo que se empezó a enterar del vino mexicano. Y estamos en la entrada de un nuevo boom del vino mexicano, gracias a la tecnología y a la digitalización de la industria. Entonces, para nosotros es bien importante entender este tipo de información y acercarnos y entender que tenemos que crecer también en la parte centennial, no descuidar a las generaciones más grandes, pero que ahorita nuestro público, por temas de poder adquisitivo, por temas de estilo de vida, son los millennials como tú. Y ahorita te doy las redes sociales del consejo. Son en Instagram tenemos una que se llama Vino Mexicano _, que ahí vienen cursos, catas, cada jueves tenemos invitados en pequeños lives, y también tenemos la del Consejo Mexicano, que es CMB_MX, y ahí vienen muchos cursos y capacitaciones, que tenemos capacitaciones por todo el país. Tenemos más de 20 universidades con las que tenemos convenios y estamos dando webinars y temas de capacitación constante. Entonces, síganos y apoyen al vino mexicano. No sé si hay más preguntas. Ya viene la siguiente charla, entonces cualquier cosa aquí estamos para conversar y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.